sea en el día de hoy que lo hayan aprobado, o sea mañana, martes, cuando lo hagan, o el miércoles, no puede ser después del jueves, porque evidentemente la prórroga de la actual legislatura expira este jueves, el día 14. Recordemos que la legislatura terminó en diciembre, pero el presidente la prolongó mediante un decreto para darle oportunidad al Congreso de la República a aprobar algunas leyes que estaban pendientes y que son necesarias, muy necesarias para el normal desenvolvimiento del proceso electoral que se avecina. Esa ley es la ley electoral, que adecúa el texto de esa ley a los cambios que se han producido en la vida política dominicana en los últimos años, especialmente a raíz de la promulgación el año pasado de la ley de partidos políticos, que estuvo depositada y estudiada y reestudiada durante década y media en el Congreso de la República. Yo no sé si esas leyes, lo que aprobó el Senado el sábado, es lo que la sociedad dominicana y la sociedad política esperaba. Eso no lo puedo decir yo, porque no estoy en los pantalones de ningún partido político y de ningún líder político nacional. Pero yo sí puedo garantizar que aparentemente hay una decisión tomada de aprobar esa ley. Y la sencilla razón de que la aprobación por el Senado fue en 2 lecturas consecutivas, en un día en que usualmente el Congreso no se reúne, bajo situaciones normales, que fue el sábado. Muy difícil. Fue muy difícil conseguirlo. Es decir, que el Senado se haya reunido el sábado para aprobar esa ley, el proyecto de ley electoral, indica que aparentemente hay la voluntad política en los partidos con alta representación en el Congreso de aprobarla. Normalmente los senadores se van los viernes para su respectiva y lo hacen los diputados también. Entonces, la verdad es que eso hay que observarlo y analizarlo desde ese punto de vista. No puede pasar del jueves. Si el Senado no la aprueba o le introduce nuevas modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados y el asunto se complica. Y si esa ley no se aprueba, se cae. Tiene que ser reintroducida nuevamente a partir del 27 de febrero, si existiera la decisión de reintroducirla, cuando se inicia el mismo día que el presidente rinde cuentas ante la Asamblea Nacional, que no es más que la reunión conjunta de las 2 cámaras, hace la rendición de cuentas del último año de su gobierno. Quiero decir, del gobierno transcurrido, la gestión transcurrida entre el 27 de febrero pasado y el 27 de febrero de este año. Y si llegara a aprobarse en la nueva legislatura, difícilmente podría aplicarse en el proceso electoral que ya queda prácticamente definido en julio, cuando todas las candidaturas tienen que haber sido registradas, o todas las precandidaturas tienen que haber sido registradas en la Junta Central Electoral. A lo que yo quiero decir es que, si bien esa ley probablemente, con toda seguridad, no es la ley que aspiraba a la sociedad dominicana, y probablemente tampoco la comunidad política nacional, y que lo mismo ha sucedido con la ley de partidos políticos, que no era la ley que inicialmente se planteó y que ha sido incluso objeto de varias acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es evidente que esas 2 leyes comienzan a ponerle por fin algunas reglas al libre juego político de la República Dominicana. Esta ley electoral, por ejemplo, impone o establece límites al gasto electoral, establece plazos fatales para la inscripción de candidaturas, establece el tema de las primarias en los partidos políticos, que es una vieja aspiración de los electores dominicanos, y muchas cosas por el estilo. Desestimula el transfugismo. Por exactamente. Ejemplo, prohíbe que una persona sea postulada por un partido, como luego, usualmente ocurre, y luego se vaya por otro. En el proceso interno y se muda de partido. No, y no solamente eso, ni siquiera tiene que perder para no poderlo hacer. Una vez inscrita su precandidatura, ya no puede ser inscrito en ningún otro partido político como candidato. De manera pues que hay algunas exigencias que garantizan el predominio del liderazgo político en la vida política nacional, y eso es todavía comprensible, es decir, ninguna clase se apuñala a sí misma, ¿no? Eso no pretendíamos un harakiri por parte de la clase política dominicana. Por ejemplo,
Si una persona que vive en su demarcación o en su barrio, los vecinos consideran que es una persona apropiada para representarlo en el Congreso o en el ayuntamiento, no se puede postular si no pertenece a un partido político. Tiene que postularse en un partido político y tiene que tener cierto nivel, cierta cantidad de años viviendo en ese partido político para poder optar por una candidatura. A mí me parece eso injusto, no me parece equilibrado y en algún momento dado ese punto tendrá que ser objeto de alguna acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero de todas maneras, es mucho más de lo que teníamos antes, ¿no? Y ya eso es un paso importante. Y que yo creo que eso se va a reflejar en el proceso electoral dominicano. Estamos poniendo, no sé si por las presiones de la sociedad, no sé si porque algún ángel de la guardia se apareció de pronto en el escenario político dominicano y trajo algún mensaje celestial o algo por el estilo, pero la verdad es que algunas cosas comienzan a cambiar o se vislumbran que podrían comenzar a cambiar a través de la aplicación de esas dos leyes si llegaran a aplicarse correctamente como han sido aprobadas. Y se vio muy claramente el interés del Poder Ejecutivo en impulsar la aprobación de la ley, no solo por la convocatoria del presidente a la legislatura extraordinaria, sino por algunos acontecimientos que ocurrieron, que uno se da cuenta de que hubo necesariamente un empujón, una intervención de parte de la presidencia que no debería ser necesario cuando se trata de proyectos importantes, pero lamentablemente lo hemos visto así. Cuando el Poder Ejecutivo pone interés especial en un proyecto, ahí sí se aprueba y se llega a los consensos necesarios. Todavía el miércoles de la semana pasada había un tranque en la comisión bicameral con 5 puntos que eran considerados los más conflictivos. Finalmente se llegó a un acuerdo y ya el jueves se hablaba de que la comisión bicameral tenía listo el informe y se convocó para el sábado siguiente. Como tú dices, muchos puntos positivos, en algunos aspectos se quedaron cortos, los legisladores no aprovecharon esta oportunidad. Por ejemplo, el tema del arrastre, se mantuvo ese arrastre odioso entre senador y diputado. Si vamos a mantener el voto preferencial, incluso lo vamos a extender a la boleta municipal, uno no entiende, no llega a entender por qué no se terminó con ese arrastre que obliga a que un elector vote indirectamente por un candidato. Si le gusta un diputado de su circunscripción, tiene que votar por el senador, aunque no le guste, aunque no lo conozca, sí, de ese partido, porque la boleta están amarrados. Y además una de los defectos del sistema electoral dominicano es el siguiente. A usted que pertenezca a un partido cualquiera le puede gustar el candidato a senador de un partido, el candidato a alcalde de otro partido y el candidato a diputado quizás de un tercer partido, porque usted no puede votar por separado. Porque usted, si le gusta el senador, tiene que votar por el diputado, y porque si le gusta el diputado, el candidato a diputado tiene que votar necesariamente por el senador. Esas son las cosas que uno todavía no alcanza a entender, pero evidentemente es una forma de atar algunos intereses de carácter político que algún día tendrán que ser desatados. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya con la parte final de nuestro tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.